Buenos días, hermanos y hermanas. ¿Sí se me escucha bien? Pero si me pongo algo gritón, me disculpo de anticipado. Tiendo a levantar mucho la voz, por eso les pregunto. Para mí de verdad es un gusto y un privilegio el poder compartir con ustedes una reflexión el día de hoy, recordando un poco mucho de lo que el Señor ha hecho a través de grandes hombres en la historia de la iglesia, ¿verdad? Sobre todo en la iglesia protestante, de donde todos nosotros venimos, en cómo nosotros ponemos en acción nuestra fe, lo que creemos. Y definitivamente han habido muchos momentos especiales en los que el Señor ha ido trabajando para que nosotros podamos vivir en la libertad del Evangelio en la que podemos estar el día de hoy. Así que para iniciar quisiera que podamos ponernos de pie de nuevo. Vamos a orar para darle inicio a este tiempo, pidiéndole al Señor y al Espíritu Santo sobre todo que sea el que nos guíe en este recorrido y en lo que estamos por compartir el día de hoy. Así que inclinamos nuestro rostro y oramos. Padre, gracias porque sabemos que tú, Señor, nos has traído el día de hoy hasta acá a poder recibir de tu palabra, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú puedas guiar el día de hoy este tiempo, Señor, que tú puedas hablar a nuestros corazones, que esta reflexión pueda entrar en lo más profundo de nuestro corazón, sabiendo que solo tú puedes hacer esa obra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, ponemos este tiempo en tus manos y te agradecemos desde ya por el privilegio de recibir tu palabra, Señor. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Sean todos bienvenidos. De nuevo, para mí es un gusto el poder acompañarles el día de hoy. Recuerdo que ya tuve la oportunidad de compartir en su momento una reflexión, ¿verdad?, con todos ustedes respecto a el trabajo de nosotros como iglesia en favor del vulnerable. Es bien notorio que ustedes como congregación pues han buscado activamente trabajar en esa área. Y el día de hoy haciendo un poco de reflexión respecto a la historia de nuestra confesión de fe, ¿verdad?, como cristianos, como evangélicos con raíces protestantes, pues vamos a hacer un pequeño repaso histórico para iniciar y luego vamos a ir a hacer una reflexión a la luz de la palabra de Dios de cómo estos principios, ¿verdad?, que a través de la historia se han ido desarrollando, pueden ayudarnos a nosotros como cristianos el día de hoy. Definitivamente no es algo que sucedió hace más de 500 años, ¿verdad?, por allá en algún lugar de Europa, sino esto tiene implicaciones en nuestra vida cristiana. Y vamos a hablar entonces un poco sobre la herencia de la Reforma y cómo podríamos aplicar estas famosas 5 solas en nuestra vida como cristianos el día de hoy. Para iniciar vamos a hacer un pequeño repaso y recordar qué son las 5 solas, ¿verdad? Se habla mucho, a veces, pues sobre todo en el mes de octubre, escuchamos mucho hablar sobre las solas, sobre estos 5 principios, y la realidad es que se han ido desarrollando a través de la historia, pero hubo un momento crucial en la historia que hizo que algunas personas que ya venían desarrollando este pensamiento dijeran como que algo se rompió, ¿verdad? Pero se rompió para bien en función del por qué se dieron estas situaciones. Históricamente, pues se considera que el día en el que inicia la Reforma Protestante fue el 31 de octubre de 1515. Todos hemos escuchado hablar, hemos aprendido respecto a lo que hizo Martín Lutero, ¿verdad?, de tomar sus 95 tesis, ir a la puerta de la iglesia en Wittenberg, donde él estaba desarrollando su ministerio como maestro, con martillo en mano, ¿verdad? Y ahí comienza un gran cambio. En realidad, este fue el detonante de muchas situaciones del encuentro de la iglesia, ¿verdad?, en contra, puntualmente de Martín Lutero, pero hubo muchos otros reformadores que antes de este tiempo comenzaron a reflexionar mucho su fe a través del lente de la Escritura. Y suena un poco contradictorio al día de hoy, ¿verdad?, para cada uno de nosotros pensar que se pudiera hacer ministerio como iglesia dejando a un lado la Escritura. Para nosotros eso es inconcebible al día de hoy. Pero en el contexto en el que se estaban dando estos movimientos, pues de alguna manera los líderes de la iglesia se habían alejado completamente de la verdad y la centralidad de Jesús, no solamente en la predicación y la enseñanza, sino en la práctica cristiana. Había muchos excesos, ¿verdad? Los líderes de la iglesia se habían alejado completamente y Martín Lutero, Dios definitivamente en su obra, ¿verdad?, comienza a trabajar en su corazón
y lo lleva a un punto de reflexión muy profundo. Algunos historiadores piensan que parte de esta contradicción que hubo en el corazón de Martín Lutero al ver la realidad de la iglesia, de la práctica de la iglesia y del liderazgo de la iglesia con la realidad de la escritura, incluso lo llevaron a tener una etapa bastante profunda de depresión. Podríamos decir que él se desilusionó de alguna manera, ¿verdad? En lo que él veía y lo que él podía contrastar a la luz de la escritura. Y este es uno de los fundamentos que al día de hoy nos hace constantemente recordar y volver a estas verdades que nos hacen pensar una vez más cómo nosotros como cristianos, en el contexto en el que nos desarrollamos ministerio. El propósito de la iglesia se había perdido, la corrupción en los líderes de la iglesia en ese momento era ya a niveles escandalosos, ¿verdad? Se trataba más de una situación de poder económico y poder político que realmente de la iglesia como una comunidad de servicio y de alcance para aquellos que no conocían al Señor. La gran mayoría de Europa pues ya había sido cristianizada, pero se había alejado del mensaje principal de las Escrituras. Este movimiento de reforma había sido, como les mencionaba, había sido precedido por otros hombres, otros grandes hombres que también se habían preguntado cómo es que se había estado haciendo la iglesia y cómo es que el liderazgo había estado sirviendo o no, ¿verdad? Por acá, pues algunos de ellos, Girolamo Savonarola, de hecho él fue quemado vivo en la plaza central de Florencia por haber levantado una voz profética en contra de aquellos que en vez de servir a la iglesia se habían servido de la iglesia, que era una perspectiva muy diferente. También tenemos a Ian Ross, ¿verdad? John Wycliffe y otros grandes hombres que antes de Martín Lutero, Dios ya había comenzado a inquietar sus vidas y sus corazones para que el mensaje y la centralidad del mensaje de la iglesia fuera el correcto y el actuar de la iglesia fuera el adecuado. Esto se dio posteriormente en Francia, en Ginebra, Suiza, en Países Bajos, Holanda, lo que conocemos hoy como Holanda, definitivamente pues tuvo un momento cúspide en la vida de Martín Lutero en Alemania. Estas 5 solas realmente no es que podamos encontrarlas escritas, ¿verdad?, en un tratado histórico, sino que son un resumen, un compendio de todas estas verdades que el tiempo, ¿verdad?, y estos hombres que Dios levantó a pensar y reflexionar sobre su fe, lograra condensarse de alguna manera. Esta es una pequeña introducción para ahora sí poder entrar al tema y poder preguntarnos entonces, pues todas estas ideas, cómo pueden tener una practicidad para nosotros al día de hoy, porque al final, amados hermanos, todos nosotros al día de hoy también somos ministros. En nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra congregación, y eso nos debe hacer pensar constantemente cómo es que estamos desarrollando el ministerio y el llamado que el Señor nos ha dado en los lugares que ocupamos, ¿verdad? Desde nuestro trabajo, el hacer dentro de la iglesia y la comunidad, nuestras familias, todo lo que nosotros hacemos debe estar siempre guiado definitivamente por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Así que vamos a ir a trabajar o a desarrollar un poco sobre estas ideas. Estas 5 solas son como 5 pilares de pensamiento que al día de hoy nos acompañan como evangélicos en Latinoamérica, ¿verdad? Si nos ponemos a pensar también el cristianismo que vino hacia nosotros a través de la conquista, no necesariamente es este pensamiento reformado. Fue sino hasta 1876, ¿verdad?, con la renovación del pensamiento liberal en nuestro país, que una corriente protestante pudo venir a nuestro país. Si nos ponemos a pensar de una manera práctica, nuestra práctica de fe cristiana al día de hoy como iglesia y como evangélicos no tiene más de 150 años. Entonces es relativamente joven. Pero sí es importante que recordemos estos principios porque nos ayuda también a tener una visión más afinada de cómo y por qué hacemos iglesia. Estos 5 principios son, ¿verdad? A ver si se recuerdan o si quieren, pues los podemos repetir juntos. El primero es sola escritura, ¿verdad? El segundo es sola fe, muy bien. El tercero es solo Cristo. Y lo recordamos hoy mucho con estos cánticos hermosos que tuvimos al principio de nuestro culto, ¿verdad?, al Señor. Cuarto principio es sola gracia. Y el quinto, ¿qué? Es solo a Dios la gloria en todo lo que hacemos, hermanos. Ahora bien, vamos al primer principio.
Este se desarrolla principalmente por el abandono que la iglesia había tenido de la centralidad de Jesús en la predicación y en el actuar de la iglesia. Esto nos hace recordar definitivamente, como ya lo cantamos y lo hemos compartido y nosotros estamos pues bastante acostumbrados a recordarlo constantemente, que no existe otro medio para salvación sino Cristo, el Señor, a través de su obra, ¿verdad? Recordando también que su obra tiene que ver con su vida acá en la tierra, no únicamente con la cruz. Definitivamente la cruz es un momento culminante en la obra de Cristo, pero también su resurrección, porque Pablo mismo enseñaba que si no creyéramos en que Jesús ha resucitado y nosotros resucitaremos con Él, ¿cómo sería nuestra fe? Vana, ¿verdad? Y él lo menciona también a la luz de un poeta griego de su tiempo, ¿verdad? Él decía, bueno, si mañana vamos a morir y después de esto no sucede nada, comamos y bebamos, ¿verdad? Llevemos la vida como querramos, hermanos, porque pues en la tumba se acaba todo. Pero esto no es lo que nosotros comprendemos a la luz de la Escritura y la verdad histórica de la resurrección de Cristo. Entonces tenemos que recordar que encontramos únicamente salvación a través de los méritos y la obra de Cristo, pero no únicamente en la cruz, sino a través de su vida y también de su resurrección. Y este es un regalo hermoso, hermanos, que al día de hoy nosotros damos por sentado muchas veces, pero que debemos de recordar constantemente. Y que hubo muchos hombres que incluso entregaron su vida para que dentro de la iglesia pudiera recuperarse esta verdad. Una verdad, ¿verdad?, que existe definitivamente con una solidez doctrinal también. Es parte de lo que todos nosotros deberíamos de aprender y recapacitar constantemente en la enseñanza, en la predicación y en cómo nosotros hacemos ministerio. Son los fundamentos de la doctrina también del sacerdocio de todos nosotros. Todos nosotros somos sacerdotes llamados por el Señor y ejercemos este sacerdocio en la vida práctica cristiana, en la piedad, en nuestra búsqueda constante por la santificación a través de la obra del Espíritu Santo. Esto tiene que ver más de lo que pensamos muchas veces, hermanos, con nuestro trabajo, con cómo hacemos negocios, con todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida, en nuestros estudios, en nuestra práctica de vida cristiana. Tiene una implicación súper importante saber que, pues, si bien no hay un mediador entre Dios y nosotros como hombres, nosotros sí también ejercemos un sacerdocio y somos responsables, somos embajadores, dice Pablo, ¿verdad?, del reino de Dios acá en la tierra. Y definitivamente, que tenemos un camino y un acceso directo al trono de Dios. Qué maravilloso es saber que nuestra relación con Dios no depende de nadie más, ¿verdad? Esa es una realidad que Cristo hizo tangible en nuestra vida a través de su sacrificio en la cruz. Y esto muchas veces se ve contrastado con, por ejemplo, el error que podemos cometer de pensar que nuestra vida espiritual depende o tiene dependencia de otra persona, ¿sí? Quiero que nos podamos ver unos a otros ahí donde estamos sentados el día de hoy. A ver, sonríanse. Si no lo habían hecho, o si sí, pues vuelvan a sonreír, ¿verdad? Todos nosotros tenemos el mismo privilegio de tener acceso al trono de Dios, ¿sí? Nos necesitamos como comunidad, como hermanos, definitivamente. Nos apoyamos como hermanos, definitivamente, ¿verdad? Esto es parte del amor que Dios ha derramado a través de todos nosotros en su cuerpo. Somos miembros de una comunidad y esto es maravilloso. Pero siempre debemos de recordar, ¿verdad?, que nuestro acceso al trono de Dios no depende de alguien más. Si nosotros tenemos esta hermosa verdad que debemos de recordar constantemente, que debemos también de enseñar a los pequeños, nuestra relación está íntimamente relacionada y exclusivamente relacionada con la obra que Cristo hizo en la cruz y que nos da a todos nosotros libre acceso, ¿verdad? De esto se trata la libertad que Pablo también le compartía en sus cartas a los cristianos del primer siglo. Recuerden, ¿verdad? Todos nosotros, todos ustedes tienen acceso delante del trono de la gracia, el trono del Señor. Y quiero que me puedan acompañar, que puedan abrir sus Biblias. Vamos a ir a Romanos capítulo 4, verso 12. La carta de Pablo a los romanos es fundamental. De hecho, en el estudio que él hace con sus alumnos, ¿verdad?,
de teología, él comienza, el Señor, a inquietarlo con estas grandes verdades. A la luz de lo que él veía en el liderazgo de la iglesia, le hacía recordar el Espíritu Santo que, pues definitivamente no hay ningún otro mediador. Romanos 4:12, ¿lo tenemos todos? ¿Sí? De igual manera está acá en la pantalla para que lo podamos ver juntos. Y la palabra del Señor dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y si nos ponemos a pensar en la dependencia que tenemos del Señor para nuestra salvación, díganme si no eso nos hace respirar, ¿verdad? Pensemos un poco en los errores que al día de hoy, a estas horas de la mañana, ya hemos cometido. ¿Cuántos pecados hemos cometido ya en el transcurso de habernos despertado y las 11 de la mañana? De manera indirecta o sin querer hemos pecado, porque somos pecadores, ¿verdad? Esto fue algo con lo que también Martín Lutero estuvo luchando mucho tiempo, antes de poderse encontrar con la verdad de la Escritura, ¿verdad? Él vivía con ansiedad de pensar que si él no despertaba otro día, ¿dónde iba a estar su futuro? Si él no despertaba, ¿en dónde iba a estar? Si iba a estar en el purgatorio, en el infierno, quién sabe en dónde, porque él mismo sabía y vivía la realidad de sus pecados, de sus falencias, ¿sí? Pero el Señor nos recuerda a través de la Escritura, ¿verdad? Que antes, recordemos, en ese contexto, la gran mayoría no sabía latín. Era únicamente el liderazgo de la iglesia el que tenía el acceso a la Escritura, ¿verdad? Ningún otro, ¿verdad?, fuera de quien había estudiado y había aprendido latín tenía acceso a la palabra de Dios. De hecho, los servicios eran hechos en latín. Entonces, si le hablo a latín a alguien que por siglos no tenía un mal latín, porque al final de cuentas de eso se trata, ¿verdad? Los idiomas latinos que nosotros tenemos, por ejemplo, el español es derivado de un mal latín, el italiano, el francés, nadie entendía nada. Y Martín Lutero es uno de los primeros que traduce la Escritura, ¿verdad?, de los originales a una lengua común a todos. Entonces él encuentra esta verdad y la comienza a proclamar y a compartir con una idea fuerte en su corazón de que todo el mundo pudiera tener acceso a estas verdades. Adelante, hermano. Vamos a Hechos 4:12. Perdón, Hechos 4:12. Ok, gracias ahí, hermano, por la corrección. Vamos a Hechos 4:12, perfecto. Muchas gracias ahí por la corrección, hermano. Hechos 4:12. Entonces, a la luz de esta verdad de la Escritura, podemos hacernos algunas preguntas. Y esta es parte del ejercicio que quiero que todos nosotros podamos hacer hoy en comunidad. Vamos al siguiente slide, por favor. Y la palabra nos enseña esta realidad. Y muchas de las preguntas que quisiéramos que pudiéramos hacer a reflexión al día de hoy nosotros, como cristianos, en un país de Latinoamérica, 500 años después, ¿verdad?, pueden ser estas, por ejemplo. ¿En qué o quién estamos basando nuestra salvación al día de hoy? ¿Será que estamos realmente convencidos de la verdad de que nuestra salvación depende única y exclusivamente del Señor Jesús y su obra? ¿O todavía tenemos de estas batallas internas en el corazón, ¿verdad?, de pensar que no somos lo suficientemente buenos para merecer la salvación? Porque no es que pequemos adrede, pero vivimos una naturaleza pecaminosa, cometemos errores como cristianos. ¿Cómo conectamos nuestro día a día con la realidad de la presencia de Dios en nuestras vidas? Porque el Señor es real en nuestras vidas en lo más cotidiano, en la relación que tenemos con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestros padres, ¿verdad? Incluso con aquellas personas que no les podemos caer tan bien probablemente, porque pues ninguno de nosotros es perfecto como para poder caerle bien a todo el mundo, pero la realidad es cómo vivimos prácticamente la obra de Cristo en nuestras vidas a la luz de nuestras relaciones con nuestros hermanos. Pregunta número 3. ¿Cómo vemos a Cristo en todas las áreas en las que nos desarrollamos? Un poco relacionada con la pregunta anterior. ¿Hacemos lo que hacemos en servicio ante nuestra congregación como resultado de la obra de Cristo o buscando hacer también nuestros propios méritos? ¿Cómo llevamos nuestra práctica cristiana en comunidad? ¿Con qué propósito en nuestro corazón es que servimos
dentro de nuestra congregación, dentro de los movimientos misionales. ¿Estamos haciéndolo realmente a la luz de saber y estar plenamente convencidos de que la obra ya fue hecha? ¿O todavía batallamos, verdad? Tengo que hacer más para poder parecerme más a Cristo, ¿verdad? Tengo que servir más para poder encontrar un espacio dentro del cuerpo. Porque son errores que muchas veces podemos cometer al día de hoy, olvidando el principio de saber que la obra de Cristo es suficiente. Amén. Y cómo ejercemos también saludablemente nuestro liderazgo hacia hasta nuestros hermanos y amigos. Porque podemos cometer también el error de pensar que hay diferentes jerarquías, ¿verdad? Aunque pues obviamente el liderazgo es importante. Ninguno de nosotros es más valioso que otro, ¿o sí? Todos somos hermanos y merecemos a través del mismo precio pagado, que es el precio de la sangre de cruz que Cristo derramó en la cruz. Así que quisiera pues dejarlos con estas reflexiones, con el primer punto, y que podamos tomarnos un tiempo durante la semana, ¿verdad? Pensando en estos puntos y lo relevante definitivamente que es saber y comprender a través de la palabra de Dios que el sacrificio de Cristo es suficiente. Amén. Muy bien, vamos al siguiente punto, por favor, que es sola gracia. La sola gracia también es fundamental porque a través de esto es que podemos comprender la verdad anterior. Ninguno de nosotros podemos hacer lo suficiente para merecer el favor y la misericordia de Dios. Independientemente de cuánto hagamos, todos sabemos que es únicamente a través del regalo de la misericordia del Señor que podemos alcanzar todos salvación y bendición en nuestras vidas. Hermanos, creo que a la mayoría ya todos hemos pasado por momentos muy buenos en nuestras vidas, pero también momentos muy adversos, ¿verdad? La realidad de la enfermedad, probablemente de la escasez en algún momento, de las relaciones rotas. Todas estas son realidades que nosotros vivimos constantemente en nuestra vida como cristianos, ¿verdad? Dentro de nuestra congregación, dentro de nuestras familias y en nuestros trabajos. No siendo pesimistas, podemos llegar a comprender a esta altura, pienso, de nuestras vidas, que la vida no es perfecta. Y la vida también pues, definitivamente no está en el control que nosotros quisiéramos tener. ¿Cuántas cosas se han salido de nuestro control en los últimos 2 años? Indudablemente muchas cosas. Tal vez y muy probablemente el día de hoy estemos pasando por una situación que quisiéramos aferrar y traer, ¿verdad?, hacia nuestro control. Pero saber que es la gracia del Señor la que nos motiva, la que nos anima, la que nos da ánimo, la que nos consuela, la que nos hace pensar en una trascendencia después de esta vida, definitivamente es lo que nos puede traer paz en medio de las situaciones difíciles. Pero también mucho agradecimiento en los momentos buenos de la vida. El nacimiento de un hijo, un matrimonio, ¿verdad? ¿Cuántas cosas podemos agradecer? La misericordia del Señor, ¿verdad?, expresada a través de la provisión que tenemos, de nuestro trabajo, de la salud, son muchas cosas que debemos de celebrar, pero que ninguno de nosotros tenemos los suficientes méritos para poder alcanzar. De hecho, pues los salmos están llenos de muchas de estas expresiones que el día de hoy podemos nosotros estar viviendo o vivir en el futuro, ¿verdad? Momentos de mucho pesar, de mucho sufrimiento, pero también momentos en los que estamos llenos de plenitud, de gozo y agradecimiento. Y es comprender que nuestra salvación depende exclusivamente de la misericordia del Señor, de nuevo lo que puede ser como un bálsamo en nuestro corazón al día de hoy. Pero también para nuestro agradecimiento con el Señor por hacernos parte de una comunidad. Volvamos a vernos unos a otros, ahí donde estamos en este momento. A ver, sonríanse de nuevo, están muy serios ustedes. Mucho calor, ¿verdad? La gracia del Señor se expresa también a través de la comunidad, hermanos, de poder abrazarnos, de poder comprender que no somos iguales, pero tenemos unidad en el cuerpo, en el amor y la misericordia del Señor expresado a través de un hombro en el que podemos contar dentro de la iglesia. Esto es parte de la expresión de la gracia del Señor en nuestras vidas, en todo lo que hacemos al día de hoy. Recibimos reconciliación, recibimos perdón y libertad también por los méritos de la obra de Cristo en la cruz. Y esto es maravilloso también, hermanos,
Porque en los momentos de dificultad podemos estar parados en la roca que es Cristo Jesús. Si dependiéramos de nuevo de nuestros propios méritos, seríamos como ese insensato que Jesús enseña en su parábola, ¿verdad? Que sobre sus méritos estaba puesta su confianza. Y la palabra nos enseña, ¿verdad?, que es como estar haciendo el fundamento de una casa en la arena. Porque si dependemos de nuestros méritos, de la posición económica que podemos lograr, de la salud que podamos tener, del trabajo que logramos alcanzar o del éxito profesional o ministerial que pensamos tener, estas cosas son pasajeras. Llega un momento en que las podemos perder todas, ¿verdad? Pero aún así nosotros podemos saber que en el Señor tenemos todo lo que necesitamos. Nada de lo que hagamos o dejemos de hacer asegura nuestra salvación. Yo creo que esto nos puede hacer descansar por las noches, tranquilos, de saber que estamos en las manos del Señor, que es por su misericordia y su gracia que hemos alcanzado la salvación y hemos alcanzado misericordia. La vida, la muerte y la resurrección y la atención de Cristo tienen un propósito y significado también en nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos motiva a servir dentro de nuestras congregaciones? ¿Qué es lo que nos motiva a compartir el mensaje del Evangelio a aquellas personas que no lo conocen? Saber que lo que por gracia hemos recibido, por gracia, compartimos. Y eso definitivamente es un combustible que nos mantiene apasionados por poder compartir el mensaje de vida con otros hermanos y con otras personas que no lo conocen. Ahora, por favor, quiero que me puedan acompañar a Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Espero no haberme equivocado en la cita esta vez. Gracias por su ayuda. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Amén? Ok. La palabra del Señor dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Pero quisiera también que podamos leer el verso 10 y que alguien nos pueda acompañar y pueda leerlo, por favor, si lo tienen a la mano. ¿Algún voluntario? Perfecto. Gracias, hermana. Dice la palabra que no es por obras, pero para obras. Y a veces también nos acomodamos un poco, ¿verdad, hermanos? Como no es por obras, bueno, solo espero a que el Señor venga, ¿verdad? O se acaben mis días en la tierra y listo. Pero la verdad, la Escritura completa nos enseña que somos salvos no por obras, pero sí para obras. El Señor nos ha llamado a ser luz, nos ha llamado a ser sal, y únicamente podemos hacerlo si estamos en medio de un mundo lleno de tinieblas. ¿Dónde podemos hacer luz si no es donde hay tinieblas? ¿Dónde podemos ser sal, verdad? Si no es en un lugar que esté probablemente lleno de corrupción. Y es en estos lugares realmente donde podemos comprender que es únicamente por la gracia del Señor, pero con un propósito. Somos llamados a la luz de la verdad en Cristo Jesús con el propósito también de ser luz y de poder compartir este mensaje. Vamos por favor al siguiente slide. Y vamos entonces a las preguntas de reflexión al día de hoy como iglesia y como congregación. ¿Qué podemos hacer nosotros para alcanzar la gracia de Dios? ¿Realmente? Nada. Hermanos, debemos de abandonarnos en la misericordia del Señor y saber que es únicamente Él, que por su misericordia nos ha amado y nos ha llamado a ser parte de su familia. ¿Qué méritos queremos lograr a través de nuestro servicio como cristianos? De nuevo, ¿verdad? Podemos cometer el error de entrar en un proceso de ser activistas cristianos, más que cristianos que practican una vida de piedad, en búsqueda, por supuesto, de la santidad, pero sabiendo que no somos perfectos y sabiendo que tenemos mucho que hacer para con nuestros hermanos en la fe, pero también para aquellos que no conocen al Señor. La obra que realizamos al día de hoy dentro de nuestra congregación, ¿la hacemos bajo nuestros propios méritos o es el resultado del amor de Dios hacia nosotros? Porque lo que por amor recibimos y por gracia damos. Y eso nos motiva constantemente a poder servir con amor, con paciencia, ¿verdad?
Así como nos han tenido paciencia nosotros dentro de nuestra iglesia, nuestra comunidad de fe, también nosotros debemos de tenerla con nuestros hermanos, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido casi, ¿verdad? Podría decir, la piedra en la que un hermano se topa una y otra vez, y nos tienen amor, nos tienen misericordia, ¿verdad? Y nos tienen paciencia. Y eso nos hace perseverar porque es el amor y la gracia del Señor reflejada a través también de nuestros hermanos, porque definitivamente no somos perfectos. Incluso sirviendo cometemos errores, pero comprender que es únicamente a través de la gracia del Señor también nos puede dar tranquilidad de saber que ponemos nuestros dones al servicio del Señor, pero definitivamente es Él también el que por su gracia nos da estos dones para la edificación de la iglesia. Teniendo también nuestra salvación, estamos hoy buscando activamente obrar para demostrar nuestra salvación a los demás, viviendo una vida de integridad, no de perfección, pero sí de integridad a través de lo que la Escritura nos enseña en cada área de nuestra vida, ¿verdad? No ser cristianos de domingo, sino ser cristianos de lunes a domingo, que seamos de una sola pieza. De eso se trata la integridad, ¿verdad? De saber que las personas y nuestros hermanos y nuestra familia nos conocen por quienes nosotros somos, dentro y fuera de la congregación, dentro y fuera del trabajo, en todas las áreas de nuestra vida. Comprender profundamente la gracia y misericordia del Señor nos hace también vivir profundamente agradecidos, hermanos, por todo lo que tenemos, ¿verdad? Por todo lo que tenemos la disponibilidad de poder dar y compartir también, y por sobre todas las cosas de poder servir dentro de nuestras congregaciones. Que este sea nuestro combustible, hermanos, para constantemente buscar espacios de poder servir a nuestros hermanos. Cada uno de nosotros tenemos muchísimo que dar. Tenemos muchísimos regalos de parte de Dios para poder edificar a otros a través de la enseñanza, de la predicación, pero también del servicio, de la búsqueda de las necesidades de los vulnerables dentro de nuestra congregación y fuera de ella. Esto definitivamente da testimonio de la gracia del Señor en nuestras vidas. Vamos al siguiente slide, por favor. Y ahora vamos a hablar un poco sobre sola escritura, ¿verdad? En el momento en que Martín Lutero pega estas tesis, ¿verdad? 95 tesis, aunque tuvo muchas otras ideas que estuvo desarrollando y compartiendo como maestro, él tuvo una profunda reflexión respecto a la autoridad, ¿sí? Habrán hombres que tienen autoridad sobre la palabra de Dios, sobre la persona de Cristo, y esto lo hizo a él entrar de nuevo en un conflicto. Y esto no únicamente sucedió, ¿verdad? En el tiempo de Lutero, sino muchas veces puede incluso suceder en nuestros días. ¿Qué tiene más autoridad que la palabra de Dios, ¿verdad? En nuestras vidas, sobre todo? Y los principios que tienen que ver con sola escritura, dice que la palabra de Dios es nuestra autoridad respecto a nuestra vida cristiana, nuestra fe y sobre todo también la doctrina, ¿verdad? ¿Cómo podemos mantenernos? Y tenía una conversación con uno de ustedes hace unos momentos y me dio una ilustración que es muy, muy real al día de hoy, ¿verdad? Cuando nosotros nos enfocamos en la veracidad de la Escritura y la verdad de la Escritura y nuestra práctica de fe y doctrina, ¿verdad?, se circunscribe a la Escritura, podemos decir que estamos en un banco un poco reducido, ¿verdad? Es como que tiene los límites de lo que sabemos que nuestra vida cristiana es adecuado o no. Pero al día de hoy probablemente, ¿verdad?, dejamos la Escritura un poco a un lado y entonces podríamos decir que estamos o nos sentamos muchas veces en un cojín amplio, ¿verdad? En el podemos movernos, tenemos mucha comodidad, pero que nos alejan de la verdad de la palabra de Dios. Porque esto es importantísimo, sobre todo en nuestros días, porque hoy sobre todo la objetividad de la verdad está puesta en duda allá afuera. ¿Cuántos nos hemos escuchado la frase, verdad? Es que esa es tu realidad, esa es tu verdad. La verdad depende, ¿verdad? ¿Tu verdad o mi verdad? Pero la pregunta es al día de hoy, ¿cuántas verdades existen? No pueden existir multiplicidad de verdades, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos? ¿Será que está de día o de noche? ¿Qué dicen ustedes? Ya los hago dudar. Es de día, porque la realidad es lo que nos demuestra, ¿sí?
Y la realidad de nuestra vida como cristianos está o debe de estar basada en la verdad objetiva de la palabra de Dios. Porque de otra manera corremos muchos riesgos en nuestra vida cristiana. Y Martín Lutero en ese momento se dio cuenta que la realidad del liderazgo de la iglesia era una que estaba completamente alejada de lo que la Escritura enseñaba, ¿sí? Era una realidad de iglesia que buscaba más riqueza y poder y prestigio y territorios y gobiernos terrenales que realmente la verdad escritural del mensaje del evangelio. Y Martín Lutero tiene un choque literal, ¿verdad?, con estas autoridades, y él dice: nada me va a mover de saber que mi conciencia delante de Dios me hace saber que la verdad es esta, la que está escrita, la que está plasmada en la palabra de Dios. Y literal él pone su vida en riesgo, porque sabemos que pasó por varios, ¿verdad?, por varios juicios que lo hacían ver a él como alguien que iba a recibir la pena de muerte. Pero Dios, de una manera providencial, alguien de mucho poder lo abraza, lo lleva aparte, pero no todos los reformadores tuvieron esa suerte. Muchos de ellos pagaron con sus vidas, literalmente en la hoguera o ahorcados, ¿verdad?, el poder pelear por la centralidad de la verdad de las Escrituras. La palabra de Dios, de nuevo, entonces, es nuestra autoridad respecto a la vida cristiana, fe y doctrina. No existe otra revelación. Yo creo que esto también nos hace sentir paz en nuestro corazón, de no estar inquietos en nuestra alma y nuestro espíritu buscando nueva revelación de parte de Dios, y la revelación ya fue dada a través de la Escritura y a través de la persona de Cristo, Dios mismo encarnado. Qué gran ejemplo de amor, de misericordia y de compasión, que Dios mismo estuviera en medio de nosotros, revelándose a sí mismo, revelando al Padre. Entonces no hay otra revelación que debemos de esperar. Ya todo está dentro de la Escritura, y nada ni nadie que contradiga la palabra de Dios definitivamente puede tener autoridad máxima sobre nuestra vida, sobre nuestro liderazgo cristiano y todo lo que hacemos para servir a nuestros hermanos dentro de la iglesia. Ahora, por favor, quiero que me acompañen a 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Y esta es una verdad de la Escritura que creo nos llena de paz y de confort también, ¿verdad? Al saber que la Escritura y la palabra de Dios tiene todo lo que necesitamos. Es nuestro alimento, es lo que nos mantiene firmes en nuestra fe y que nos corrige e instruye también en momentos difíciles. 2 de Timoteo 3:16 dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Todo lo que necesitamos está ahí. Es un sólido fundamento para nuestra vida cristiana y nuestro liderazgo. Ahora quiero que por favor vayamos a Gálatas capítulo 6 y vamos a leer del verso 1 al verso 10. Esto lo comparte Pablo en el contexto también de una iglesia que sus oídos estaban yendo algo alejado del mensaje del evangelio en su momento y en su contexto. La palabra del Señor dice así, Gálatas capítulo 6, verso 1 al 10. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Vamos a leerlo entonces. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para hacer un evangelio diferente. No que haya otro, aclaro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que el que os sea anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo replico: si alguno os predica diferente evangelio que el que habéis recibido, sea anatema. ¿Perdón? Gálatas 6, 1 al 10. Perdón, Gálatas 1. Perdón, de nuevo, ahí con el verso. Es para ver si están poniendo atención. ¿Qué realidades podemos comprender a la luz de este gran ejemplo que Pablo le está dando a los Gálatas? ¿Sí? Podemos tener mucho interés y deseo de aprender,
Y podemos literalmente prestar nuestros oídos a una diversidad de mensajes, hermanos. Sobre todo hoy que tenemos acceso a través del internet a una diversidad de mensajes, a una diversidad de enseñanzas, pero definitivamente si nuestro corazón, nuestra mente y nuestro entendimiento están enfocados en la Escritura y en la verdad de la Escritura, podemos estar confiados, podemos vivir tranquilos de saber que estamos en el camino correcto a la luz de la palabra de Dios. Las preguntas con las que podríamos reflexionar entonces el día de hoy son estas. ¿Está la Escritura normando nuestra vida cristiana? ¿Será que realmente estamos viviendo de una manera piadosa a la luz de la Escritura? ¿Acudimos a encontrar consejo en la Escritura y a nuestra comunidad de fe como medios de gracia por parte de Dios? Es nuestra iglesia también la que nos ayuda a comprender de una mejor manera la palabra. Porque podemos tener muchas dudas. ¿Será que estamos acercándonos con la humildad adecuada a la Escritura y a nuestros hermanos como comunidad para poder encontrar la verdad centrada en el Señor? ¿Cómo podemos hoy contrastar y ser críticos entre otras, entre comillas, revelaciones? ¿Verdad? Esto es muy común en nuestro contexto. Cada persona piensa que tiene una verdad diferente a la que la Escritura enseña. Pero de nuevo, volviendo al principio y la veracidad de la palabra de Dios, nosotros mismos podemos ser críticos en nuestro caminar con el Señor a través del lente de la palabra de Dios. Nuestra práctica cristiana está guiada por la persona de Cristo y por la verdad de la palabra de Dios, y sobre todo nuestra predicación y enseñanza, ¿verdad? Y los diferentes contextos en los que nos desarrollamos. Porque no únicamente predicamos el día domingo en un púlpito, predicamos en nuestros hogares, predicamos en los lugares donde nos desarrollamos, en el colegio, en la universidad, en nuestro trabajo, con nuestras propias vidas, pero también siendo, ¿verdad?, íntegros entre lo que enseñamos y lo que vivimos. Y eso es muy valioso, ¿verdad? Que nuestra vida sea íntegra delante del Señor, pero que también los demás puedan ver nuestras vidas como una carta abierta, ¿sí? En lo que enseñamos y compartimos con lo que vivimos y practicamos en nuestro día a día. Muy bien, vamos al siguiente punto y estamos ya casi por concluir, hermanos. Sola fe. Nuestra salvación solamente puede ser alcanzada por la fe puesta en el Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Nuestras obras no pueden contribuir para alcanzar la salvación, pero sí son un reflejo de nuestra salvación. Que la gracia es un regalo y la fe también es un don dado por Dios. Cuando comprendemos que incluso la fe que tenemos para creer es un regalo de parte de Dios, eso debe de llenar nuestra vida de tranquilidad, ¿verdad? Y de confianza en saber que Él es el mismo que obra para que nosotros podamos creer en la palabra, para poder alcanzar la salvación, pero para poder tener también una vida práctica en los ambientes en los que nos desarrollamos. Pongámonos a pensar por un momento si también la fe dependiera de nosotros, ¿verdad? Que nosotros tuvimos que hacer muchas cosas por alcanzar, tener una fe mayor. Pero es el Señor el que a cada uno de nosotros nos ha dado una medida de fe que nos sirve para creer en Él y para poder también llevar una vida en medio de un mundo pues, corrupto, ¿verdad? Y lleno de muchos retos. Vamos por favor ahora a Romanos 3:28. Romanos 3:28, hermanos. Y la palabra del Señor dice así: concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Pablo se encontraba también con un gran debate con aquellos primeros cristianos que venían de una tradición judía, en la que se cumplían con muchos ritos, con muchas prácticas, incluso impuestas por hombres, no necesariamente por la ley mosaica. Y al día de hoy también en nuestra vida cristiana podemos llegar a un punto de vivir una vida más legalista que piadosa, ¿verdad? Cumplir con ciertos y muchos detalles, porque si no, pues definitivamente no estamos alcanzando la salvación, o alcanzar el favor de Dios, o una oración contestada, por ejemplo. Que nosotros podamos pensar que hay muchas cosas que debemos de hacer y contemplar
para que entonces podamos tener los oídos de Dios puestos en nuestras oraciones. Pero la palabra dice, ¿verdad?, que simplemente por la obra de Cristo en la cruz, pues nosotros ahora somos hijos de Dios y por ende tenemos acceso delante de nuestro Padre con nuestras oraciones y nuestras oraciones son escuchadas. Vamos ahora por favor a Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Dice la palabra así, que este es un versículo que ya habíamos leído. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. De nuevo es un principio fundamental comprender que la fe para creer y el creer en el Hijo de Dios y alcanzar salvación es un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Siguiente slide, por favor. Las preguntas para poder pensar un poco al día de hoy en nuestra vida cristiana son respecto a la salvación. Nuestra confianza está plenamente puesta en el Señor, ¿verdad? Que todos los días estas preguntas puedan hacernos confiar cada vez más plenamente en Dios. Cuando Hebreos habla sobre una fe que ve lo que no se ve, realmente está hablando de la confianza en que Dios gobierna nuestra vida. Y no solo nuestra vida, sino toda nuestra realidad. Él gobierna, hermanos. Qué maravilloso es descansar en esto, ¿verdad? De saber que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, porque Él gobierna. Nuestras acciones como cristianos están guiadas por el agradecimiento y el gozo, o buscan también nuestros propios méritos. Entre más sirvamos, más cerca vamos a estar de Dios, ¿verdad? O a veces, si no hemos escuchado a alguien decirnos, es que prefiero que por favor ore usted, hermano, por mí, porque a usted lo escucha más Dios, ¿verdad? Usted está como más cerquita. Y yo me pongo a pensar para adentro, si supiera las batallas que tengo, no me diría eso, ¿verdad? Todos pasamos por esto, pero es muy reconfortante saber, hermanos, que no es por nuestras obras, de nuevo, no es por nuestros méritos. Yo creo que es parte del mensaje definitivamente fundamental que el Señor quiere dejar en nuestros corazones hoy. Vivamos plenos, gozosos, sirvamos con amor, sabiendo que no es por nuestros méritos, sino por la fe que el Señor nos ha dado. Como iglesia, obramos en fe para la bendición de nuestro prójimo. Sabemos que es el Señor mismo el que nos da los recursos, nos da los dones, nos da el tiempo, nos da las fuerzas, el entendimiento para poder servir con gozo y con amor. Esto es importante, porque de otra manera el servicio puede volverse una cruz. Y la misma palabra nos enseña que Cristo nos llama a tomar su yugo, que es ligero, ¿verdad? El servicio no es para vivir y pagar el precio por nuestros errores acá en la tierra. Es un acto de amor, es un acto de gozo, de misericordia, de reflejar el amor de Dios. Y como líderes, ¿estamos obrando con fe en favor de nuestro prójimo o muchas veces nos limitamos, ¿verdad? Esa creo que es una buena pregunta que nos podemos hacer como cristianos el día de hoy, pero también como líderes en el lugar donde nos desarrollamos. Vamos al siguiente slide. Y con esto vamos concluyendo. Solo a Dios la gloria. Nuestra salvación tiene un propósito y tiene un propósito muy marcado, y es que demos gloria a Dios, que nos presentemos como sacrificio vivo, que los hombres nos puedan ver como discípulos de Jesús, como cartas abiertas que todo el mundo pueda leer, que puedan ver en nuestras vidas no una vida perfecta, pero es una vida llena de piedad para con nuestro prójimo, para el servicio, con amor. Nuestras vidas son un regalo para la gloria de Dios. Es curioso cómo el mundo y la cultura afuera quiere todo lo bueno del cristianismo, pero sin Cristo, ¿verdad? Sirva y encuentra un propósito. En medio del servicio usted va a encontrar propósito para su vida. Y hay muchas cosas y muchos beneficios del poder servir y amar de manera genuina en las relaciones humanas. Pero esto fuera de Cristo, pues también se vuelve vacío, ¿verdad? Nuestra vida da testimonio del carácter de Dios y el plan de redención da testimonio del carácter de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, esto era, mas ahora en el Señor, por su misericordia, soy una nueva criatura? Esto es lo que puedo dar, esto es lo que el Señor me ha dado en su misericordia para poder compartir. Vamos por favor entonces a Efesios capítulo 1, verso 4 al 6.
Y todo el capítulo primero de Efesios toda la carta es maravillosa, pero el primer capítulo realmente contiene la esencia del mensaje del Evangelio que creemos, confesamos y practicamos. Verso 4 al 6 de Efesios capítulo 1 dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos como hermanos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. A Él le llena de placer cada uno de nosotros, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado que es Cristo Jesús. Y veamos aquí lo importante que es que Él nos ha dado un propósito para su gloria, incluso antes de la fundación del mundo. Ya estábamos en el corazón y la mente de Dios, incluso antes de haber nacido. Eso es maravilloso. Para que fuésemos santos y sin mancha, pero no por nuestros méritos, como lo hemos comprendido, sino a través de la obra de aquel que es perfecto. Y eso, hermanos, llena nuestro corazón todos los días, para ser adoptados como hijos. Porque la Escritura dice que entonces ya no somos hijos de ira, ¿verdad? Sino hijos de misericordia y de amor en Cristo Jesús. Ya no estamos solos, hermanos, somos parte de una gran familia, somos hijos de Dios para la gloria de Dios. Vamos ahora a 1 de Pedro capítulo 2, verso 9. 1 de Pedro 2, 9. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a una luz admirable. Ahora estamos entonces y somos parte del cuerpo de Dios, de una iglesia, sí, que no es perfecta, está llena de imperfectos, pero que es perfeccionada porque así Él lo prometió. Y yo creo algo, hermanos, que en el futuro que el Señor nos tiene preparados, cuando nos veamos, como la palabra nos enseña, bajo toda la gloria de Dios y perfeccionados completamente, va a ser un gozo que nunca va a acabar. El poder vernos entonces fuera de todas estas imperfecciones que vivimos por el pecado el día de hoy. Y esto es maravilloso y debe movernos también para poder compartir el Evangelio con aquellos que no lo conocen, sabiendo que es el Señor el que obra, pero que son nuestras palabras las que llevan el mensaje de salvación. ¿Cómo podemos vivir una vida para la gloria de Dios? Siendo imperfectos, pasando por necesidad, por enfermedades, por relaciones quebrantadas. Yo pienso que muchas veces nos hacemos estas preguntas, ¿verdad? Pero la realidad de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y la realidad de la obra de Cristo en la cruz nos puede llevar a ser como cartas abiertas. Oremos todos los días para poder ser estas cartas abiertas que otros puedan leer y que digan: esta persona tiene algo diferente. Yo lo conozco sus errores, pero hay algo en él, ¿verdad?, que yo también quiero descubrir, y que esto, pues el Espíritu Santo pueda obrar también en sus vidas para encontrarse con el Señor. ¿Qué preguntas podemos tener en este quinto punto al día de hoy, como cristianos, como iglesia, como comunidad? Respecto a nuestra congregación, de nuevo, veámonos unos a otros, por favor. Veámonos unos a otros. Y preguntémonos de una manera genuina nosotros mismos ahora, ¿verdad? No se vale hacerle la pregunta del hermano, esto es para nosotros. ¿Hacemos todo para la gloria de Dios? Cada cosa que hacemos, cada acción que tomamos, cada oportunidad de enseñar, cada vez que podemos compartir la palabra, cada vez que vamos al trabajo, cada vez que nos relacionamos como matrimonio, como hijos, con padres y viceversa, ¿estamos haciéndolo realmente para la gloria de Dios? Respecto a nuestras propias vidas, ¿vivimos toda nuestra vida para la gloria de Dios y para que demuestre el gobierno de Dios sobre nuestras vidas, familias, trabajos, negocios, matrimonios, relaciones, ministerios, en todo lo que hacemos? Y respecto a nuestro liderazgo, ¿buscamos que la centralidad esté en nuestra búsqueda y la de nuestros hermanos de ser más como Cristo? Esto creo que nos debe de motivar constantemente a orar y pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad?, que nos fortalezca, que de verdad cada vez que vayamos a tomar una decisión, que las tomamos muchas veces durante el día, ¿verdad?, podemos decirle: Señor,
Ayúdame a que lo que yo haga pueda darte gloria, ¿verdad? Que todo lo que yo haga refleje tu amor, Señor. Que todo lo que haga refleje constantemente de una manera genuina que te estoy buscando. Desde la iglesia hasta mi familia y mi trabajo. Vamos concluyendo. Siguiente slide. Quisiera dejarlos con estas reflexiones y dicen así: podemos utilizar la herencia de la Reforma para recordar lo fundamental del mensaje del Evangelio para nuestras vidas, pero también para nuestra congregación y nuestras comunidades. Volver constantemente a la centralidad de Cristo en las Escrituras, en el propósito también de nuestras vidas y de nuestros ministerios y liderazgo cristiano. Y también nos puede ayudar a conectarnos constantemente con la esencia de lo que nos hace a nosotros evangélicos, protestantes, ¿verdad? Para dirigir nuestro propósito siempre a la luz de lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Siguiente slide. Y hay una frase, ¿verdad?, que se utilizó constantemente, que es: iglesia reformada, siempre reformándose. Esto no termina, hermanos. Seguramente las próximas generaciones también van a tener diferentes batallas y riesgos de desviar su corazón y su mente de la verdad de la Escritura y la esencia del Señor, ¿verdad? Pero cada vez que nosotros tengamos la oportunidad de compartir con las nuevas generaciones, debemos de tener constantemente esta idea en nuestra mente. Constantemente debemos de regresar y recordar estas verdades que nos hacen vivir una vida para la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga. Quisiera que pudiéramos terminar con unos segundos y un tiempo de reflexión y de oración. Pedirle al Señor que nos pueda dirigir, que nos pueda guiar, que podamos tener en mente constantemente en nuestro corazón la obra de Cristo, la centralidad de la Escritura en nuestras vidas y, por qué no decirlo también, ¿verdad?, dentro de nuestra vida de liderazgo, en nuestra comunidad de fe, que constantemente recordemos que el propósito de nuestras vidas es darle gloria al Señor en todo lo que hacemos. Inclinamos nuestro rostro. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la fidelidad de todos estos hombres y mujeres, Señor, que a través de la historia han buscado constantemente volver a la centralidad de la Escritura, Señor, de volver a la verdad fundamental del mensaje del Evangelio, y es que únicamente en Cristo podemos encontrar salvación y nuestra vida tiene un propósito, es darte gloria a ti, Señor. Hoy oramos porque este tiempo, Señor, pueda ser un tiempo de reflexión, que tu palabra, Señor, pueda ser como un bálsamo. Señor, que tu palabra pueda ser, Señor, como esa agua, Señor, que brota, estos ríos de agua viva, y que estas verdades nos mantengan constantemente agradecidos, Señor. Y también obrando y trabajando, Señor, no por nuestros méritos, sino por darte a ti la gloria en todo lo que hacemos, Señor. Hoy oramos como comunidad y te agradecemos por este tiempo y esta reflexión, dándote única y exclusivamente a ti la gloria, Señor, en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús, te agradecemos, Padre. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.